Buen día, doctores. Somos el grupo número 2 de farmacología y el día de hoy hablaremos sobre fármacos anticonvulsivantes. Para comenzar, tenemos que hablar sobre una terminología que vemos en pantalla. Primero comenzaremos con convulsión. Es aquella alteración transitoria de la conducta debido a una activación rítmica, sincrónica y desordenada de poblaciones de neuronas cerebrales. Estas pueden ser provocadas tanto por agentes químicos o por estimulación eléctrica o no provocadas. Entonces, ¿qué pasa en las convulsiones? Sabemos que hay una alteración del potencial de acción en los hemisferios cerebrales y que esta se da de forma continua y repetitivamente. La mayoría de las convulsiones duran de 30 segundos a 2 minutos, pero las que duran más de 5 minutos constituyen una emergencia médica. Goodman nos menciona que hay convulsiones focales o convulsiones generalizadas. Esta clasificación nos sirve porque dependiendo de los signos, sabemos qué fármaco se le va a administrar al paciente. Entonces, en las convulsiones focales tenemos, para comenzar, a la focal consciente, en donde únicamente se ve afectada una región del cerebro y que en esta no se va a perder la conciencia, hay una conservación. Generalmente su duración es de 20 a 60 segundos. Siguiendo tenemos a la focal con pérdida de la conciencia, y que como su nombre indica, la conciencia se pierde, y generalmente su duración es de 30 segundos a 2 minutos. Se caracteriza por movimientos involuntarios como la opresión de los labios o el torcimiento de las manos. Y por último, en las focales tenemos a la focal bilateral tónico-clónica, en donde la convulsión comienza como focal, pero que evoluciona a una tónico-clónica generalizada y que en esta se pierde el conocimiento. Siguiendo con las convulsiones generalizadas, tenemos a la ausencia generalizada. Esta también se clasifica como crisis de ausencia. Aquí se pierde abruptamente la conciencia y el paciente se queda con la mirada fija. Dura menos de 30 segundos, como indica acá. Siguiendo, tenemos a la mioclónica generalizada, que es cuando una extremidad se mueve brevemente, esto debido a una contracción muscular. Y por último tenemos a la generalizada tónico-clónica, que es la convulsión típica que todos conocemos, en donde el paciente cae al suelo, comienza a mover las extremidades, comienza a salivar. Continuando, podemos definir a la epilepsia como el término que se refiere a un trastorno de la función cerebral caracterizado por la ocurrencia periódica e impredecible de convulsiones. Entonces, hay que diferenciar a la epilepsia de las convulsiones porque la epilepsia es cuando constantemente hay convulsiones y que usualmente no hay una causa específica. Se considera epilepsia cuando hay 2 o más convulsiones. Esta puede ser de tipo focal o generalizada. Las crisis epilépticas son aquellas alteraciones paroxísticas que se producen en una persona de forma brusca e inesperada y que finaliza habitualmente de forma rápida, debido a una actividad anormal, súbita, breve y transitoria de las neuronas. La etiología de las convulsiones, es decir, las causas, generalmente se deben a la epilepsia, pero esto no significa que todas las personas que tienen convulsiones sufran de epilepsia. Entonces, algunas causas pueden ser fiebre alta, que generalmente lo vamos a ver en niños, la hiponatremia, el traumatismo craneal, accidente cerebrovascular, tumor cerebral, consumo de drogas, electrochoque, genética, infecciones, eh, rangos extremos en la glucosa, entre otros. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de la epilepsia. Aquí nos menciona que hay 2 posibles mecanismos: el exceso de excitación y el déficit de inhibición. ¿Pero qué quiere decir esto? Sabemos que el principal neurotransmisor en el cerebro es el glutamato, neurotransmisor excitatorio. Este se une a su receptor postsináptico NMDA,
que se genera la apertura de los canales de calcio y sodio a nivel de neurona postsináptica, y así permite la continuación del impulso nervioso del potencial de acción. En pacientes con epilepsia, la activación de estos receptores es más rápida y con una duración más prolongada. Ahora, en el déficit de inhibición, sabemos que el principal neurotransmisor inhibitorio es el GABA, que se une a su receptor postsináptico GABA-A, que libera señales eléctricas que permite la apertura de canales de cloro para la entrada de cloruro e inhibiendo señales eléctricas. Entonces, en pacientes epilépticos, algunas afectaciones epilépticas que hacen que tengan un receptor del GABA que es anómalo y por ende no pueden inhibir la señal, otras tienen afectaciones en los canales iónicos por lesiones cerebrales, tumores o infecciones del sistema nervioso central. Entonces, en la epilepsia, independientemente si es una disminución de la inhibición o un exceso de excitación, si hay un grupo de neuronas que comienzan con descargas eléctricas repetidas y simultáneas, causarán signos externos que caracterizan a la epilepsia. En el segundo punto se nos pide describir la clasificación de las tres principales categorías según mecanismo de acción de los anticonvulsivantes. Primero tenemos a los fármacos que inhiben los canales de sodio. Aquí nos interesa que no hay una despolarización porque no hay una apertura de los canales de sodio, y es así como los fármacos controlan las convulsiones. Segundo, tenemos a los fármacos que inhiben la sinapsis mediada por GABA. Estos fármacos nos permiten que el GABA se vea aumentada, ya sea por 4 motivos: porque actúan directamente sobre el receptor GABA, porque inhiben la recaptación del GABA, es decir, que no permiten ser recaptados y metabolizados, asegurando su mayor duración a nivel presináptico. Los que inhiben la GABA transaminasa con una enzima que degrada el GABA, y los que actúan sobre la enzima glutamato descarboxilasa. Esto no inhibe, sino que favorece para que se trabaje y se sintetice el GABA. Y por último tenemos a los inhibidores de canales de calcio. El calcio debe estar presente para que se genere un potencial de acción. En este caso, el fármaco va a inhibir estos canales de calcio para que no se produzcan esos potenciales de acción y así cesen las convulsiones. Entonces, primero tenemos a los fármacos que inhiben a los canales de sodio. Entre los más importantes tenemos a la carbamazepina, la fenitoína, el topiramato, la cosamida, la motrigina, valproato y sonizamida. Entonces sabemos que si el sodio no entra a la célula, no habrá despolarización de la membrana. Y es así como estos fármacos van a actuar justamente en estos canales. Siguiendo, tenemos a los fármacos que inhiben la sinapsis mediada por GABA, es decir, que inactivan canales de calcio. Por ejemplo, tenemos a la etoxusamida y al valproato. Pero también tenemos a la lamotrigina. Sabemos que estos fármacos son por excelencia en la elección para la ausencia generalizada, ya que los canales involucrados aquí son los canales de tipo T. Y por último tenemos a los fármacos que favorecen en el GABA, que en este caso tenemos a la vigabatrina, valproato, tiagabina, y a los que están en los receptores, las benzodiazepinas y los barbitúricos. Les voy a hablar sobre la lamotrigina. Su mecanismo de acción es que la lamotrigina suprime la extensión tónica del extremo posterior en el electrochoque, en el electrochoque máximo y las convulsiones focales y secundarias generalizadas en el modelo de inflamación, pero no inhibe las convulsiones clónicas inducidas por el pentilenesatol. Bloquea el disparo repetitivo sostenido de las neuronas de la médula espinal y retrasa la recuperación de la inactivación de los canales de sodio. En la farmacodinamia tenemos que se absorbe por completo en el tracto gastrointestinal, se metaboliza principalmente por glucodinización, produciendo una vida media en plasma de 24 a 30 horas. En las indicaciones tenemos que es útil para la monoterapia y complementaria con las convulsiones
tónico-clónicas y focales. Y secundariamente generalizadas en adultos para el síndrome de Lennox-Gastaut en niños y adultos. En las contraindicaciones tenemos hipersensibilidad a la lomotrigina. En los efectos adversos tenemos mareos, ataxia, visión borrosa o visión doble, salpullido, sequedad en la boca, agresividad, entre otras. Y en la dosis tenemos que inicialmente serían 50 miligramos al día durante 2 semanas. La dosis aumenta a 50 miligramos 2 veces al día durante 2 semanas y luego aumenta de 100 miligramos al día cada semana hasta una dosis de mantenimiento de 300 a 500 miligramos al día dividida en 2 dosis. El siguiente fármaco es el topiramato. Su mecanismo de acción es que reduce las corrientes de sodio dependiente de voltaje en las células granulares del cerebelo. También activa una corriente de potasio hiperpolarizada. Mejora las corrientes del receptor GABA. Inhibe las convulsiones inducidas por electrochoque. En la farmacodinamia tenemos que se absorbe rápidamente después de la administración oral. Da una poca unión a proteína plasmática y se excreta en gran medida en la orina. Su vida media es aproximadamente de un día. En las indicaciones tenemos que es eficaz como monoterapia para epilepsia focal, refractiva y convulsiones tónico-clónicas. En las contraindicaciones tenemos que hay hipersensibilidad, también en la profilaxis y de migraña. Durante el embarazo y mujeres en edad de riesgo que no estén usando un anticonceptivo eficaz. En los efectos adversos tenemos somnolencia, fatiga y pérdida de peso, nerviosismo, parestesia. El paciente puede quejarse sobre un cambio en las bebidas carbonatadas y en las indicaciones es recomendable comenzar el tratamiento por una dosis baja, seguida de un ajuste hasta conseguir una dosis eficaz. La dosis y el ajuste deben realizarse en función de la respuesta clínica. En el inicio se puede dar 25 miligramos en la noche durante una semana. De 1 a 2 semanas se incrementa la dosis de 25 a 50 miligramos por día en 2 tomas. Y se da un mantenimiento de 100 a 200 miligramos, máximo 500 miligramos por día, dividida en 2 tomas. Buen día, doctores. Mi nombre es Eduardo Araniva y me corresponde desarrollarles 3 fármacos: la carbamazepina, la fenitoína y el valproato. Comenzando con la carbamazepina, esta pertenece a la familia de las iminoestilbenos, que son aminas terciarias tricíclicas con una composición química similar a los fármacos antidepresivos tricíclicos. Dentro de sus características farmacocinéticas, su absorción es lenta después de que se administra vía oral. La unión a proteínas es relativamente alta, con un 75% de unión. El metabolismo es predominantemente hepático. Su excreción, en su mayoría, es a través de la orina, vía renal, con un 72%, y el restante, un 28%, es a través de las heces. En cuanto a su farmacodinámica y su mecanismo de acción, se ha estudiado y su mecanismo es amplio. Y dentro de sus funciones, en cuanto a su mecanismo, se relata el antagonismo y el bloqueo de canales de sodio. El efecto que tiene este antagonismo hacia los canales de sodio, dependientes de voltaje, es una reducción de la despolarización de las neuronas. La consecuencia de esto es una disminución de los potenciales de acción que están provocando los ataques de epilepsia. En cuanto a sus indicaciones, este fármaco se utiliza para tratar pacientes con crisis tónico-clónicas generalizadas. Las contraindicaciones, de forma común, no se indica a pacientes con sensibilidad al principio activo o que presenten sensibilidad a cualquier fármaco tricíclico de la familia de los antidepresivos,
en particular. En cuanto a sus efectos adversos, se encuentra el estupor, coma, somnolencia, vértigo, ataxia, náuseas y vómitos. Las interacciones con otros fármacos, la carbamazepina es estimulada en cuanto a su metabolismo hepático a través del fenobarbital, la fenitoína y el valproato. La dosis de la carbamazepina es de 200 miligramos, unas 3 o 4 veces al día. Eso ha variado de acuerdo a la edad y si es un tratamiento inicial o si es un tratamiento de sostén. En un tratamiento de sostén se pueden buscar concentraciones por día de alrededor de 800 miligramos por día. El siguiente es la fenitoína. La fenitoína pertenece a la familia de las iratoínas. En cuanto a su farmacocinética, se puede administrar a través de vías parenterales como la intravenosa, la intramuscular y la vía oral. Su absorción va a depender de su presentación farmacéutica, pero por vía oral es una absorción lenta. Tiene una unión a proteínas relativamente alto, con un 90%. Su metabolismo es predominantemente hepático y en cuanto a su farmacodinamia o su mecanismo de acción, consiste en una inhibición selectiva de los canales de sodio. El efecto de esta inhibición es la disminución del ingreso iónico de sodio a las neuronas, lo que provoca una disminución de la despolarización o un retraso de la despolarización neuronal que en últimas instancias está controlando o disminuyendo los potenciales de acción paroxísticos constantes y reiterados que están provocando las convulsiones o las crisis convulsivas. La fenitoína se indica para pacientes con estatus epiléptico o crisis epilépticas y en general a pacientes con desórdenes convulsivos. Está contraindicado a pacientes con hipersensibilidad al principio activo, pacientes que tengan bloqueos sinoauriculares y auriculoventriculares, bradicardia sinusal, pacientes con síndrome de Adams-Strauss, Stevens-Johnson y pacientes embarazadas. En cuanto a sus efectos adversos, la fenitoína puede provocar arritmias cardíacas con o sin hipotensión o depresión del sistema nervioso central. A dosis alta puede generar atrofia cerebelosa pronunciada. En cuanto a sus contraindicaciones, la eficacia de la fenitoína se ve disminuida al interactuar con antiácidos, sales de calcio, aciclovir, meperidina y carbamazepina. Finalmente, el valproato o el ácido valproico, su farmacocinética en cuanto a la absorción es rápida, después de que se administra alrededor de 1 o 4 horas. La vida media es de aproximadamente 15 horas. Tiene una unión a proteínas relativamente alto, con un 90%. El metabolismo es predominantemente hepático. Y la excreción se dice de que menos del 5% es excretado en orina sin cambios. Su farmacodinamia o su mecanismo de acción es muy variado y puede realizar funciones de diferentes familias de anticonvulsivos, teniendo así funciones consideradas dentro de la familia de los antagonistas o bloqueadores de canales de sodio y funciones estimuladoras o potenciadoras del sistema de inhibición GABA. En cuanto a los canales de sodio, estimula la disminución o el bloqueo del ingreso de sodio al interior de las neuronas, disminuyendo así la despolarización y con ello la generación de potencial de acción. En cuanto al sistema de inhibición GABA, el valproato puede evitar la recaptación de GABA
y también puede estimular la síntesis de GABA. Sus indicaciones se utiliza para tratar crisis generalizadas, convulsiones parciales o complejas. Se utiliza también para pacientes con episodios maníacos, y una característica importante es que es un gran ayuda. Sirve muchísimo para tratar de forma profiláctica la migraña. Sus contraindicaciones: pacientes con hipersensibilidad al principio activo, pacientes con hepatitis aguda o cualquier complicación hepática, porque estaría comprometiendo el metabolismo. Difusión, pacientes que tengan cualquier historial o antecedente de complicaciones hepáticas, pancreáticas, o que tengan algún trastorno metabólico. Sus efectos adversos serían los efectos secundarios más frecuentes, que se describen como los síntomas gastrointestinales, que incluyen anorexia, náuseas y vómitos. También hay efectos que incluyen sedación, ataxia, temblores, y estos síntomas pueden ocurrir con frecuencia a una disminución de la dosificación. En cuanto a la dosis de valproato, en cuanto a convulsiones parciales complejas, episodios de ausencia, simples y complejas, en el adulto se da alrededor de 10 a 15 miligramos por kilogramo día, vía oral. Para la profilaxis de la migraña, que es la otra indicación del valproato, se utiliza 250 miligramos 2 veces al día, vía oral. Gracias. Continuando con el fenobarbital, el mecanismo de acción: cuando los barbitúricos se unen al canal GABA, van a ocasionar la abertura de ese canal, permitiendo así la entrada de los iones cloruros al interior de las células cerebrales. Entonces va a aumentar la carga y altera el voltaje de las neuronas. Este cambio de voltaje hace que las neuronas sean resistentes a los impulsos nerviosos, ocasionando su depresión. En cuanto a la farmacocinética, la absorción oral del fenobarbital es completa, pero también va a estar siendo lenta. Esta va a alcanzar su dosis o su concentración pico en plasma varias horas después de su primera dosis de administración. Hasta un 25% de este fármaco se va a estar eliminando inalterado en la excreción renal, dependiente del pH. Los fármacos metabolizados por estas enzimas se pueden degradar mucho más rápido cuando se administran en conjunto con el fenobarbital. En la farmacodinamia tenemos de que va a estar actuando el canal de sodio voltaje dependiente y se da un bloqueo en la descarga neuronal repetitiva de alta frecuencia. En las indicaciones va a ser para pacientes con epilepsia, convulsiones tónico-crónicas, también para el manejo de emergencias convulsivas, de manejo de convulsiones agudas y para convulsiones neonatales. En las contraindicaciones, esta puede crear un hábito, y con el uso continuo puede crear una tolerancia y dependencia psicológica y física. En los efectos adversos tenemos de que el más común va a estar siendo la somnolencia. En cuanto a la administración oral, esta puede ser oral o parental, y va a ser en adulto, va a ser de 50 a 100 miligramos y de 2 a 3 veces al día. En cuanto a la clonazepam, tenemos de que su mecanismo de acción va a estar siendo las benzodiazepinas. Estas van a estar actuando a nivel de las regiones talámicas, límbicas e hipotalámicas del cerebro, produciendo así una sedación, la hipnosis, inclusive hasta el coma. En la farmacocinética, después de la dosis oral de la clonazepam, se va a estar absorbiendo rápidamente y se va a distribuir ampliamente por todos los tejidos. La semivida de eliminación de estas es de 22 a 23 horas, en niños, y en adultos va a estar siendo de 19 a 50 horas. Se va a metabolizar extensamente en el hígado mediante el proceso de reducción de los grupos nitro, obteniendo varios metabolitos inactivados que son eliminados en la orina. También en la farmacodinamia lo que va a estar sucediendo es que van a estar ejerciendo una reacción selectiva sobre el receptor GABA. A su vez, va a estar sucediendo que en el sistema nervioso central va a potenciar a este receptor o a la respuesta al GABA. En las indicaciones va a estar siendo para pacientes con ataques de pánico, también va a estar siendo dada para diversos trastornos como la ansiedad y para el insomnio. En las contraindicaciones vamos a tener en este caso de que no se va a estar utilizando en pacientes con una depresión respiratoria,
y también otra contraindicación va a estar siendo de que puede producir un aumento en la salivación. En los efectos adversos vamos a tener de que puede producir una ataxia, una hiperactividad, una irritabilidad, también la somnolencia y la leucopenia. En cuanto a la dosis inicial es de 0.25 miligramos al día hasta alcanzar la dosis máxima en 1 o 2 días. Luego, en la gabapentina tenemos que su mecanismo de acción va a estar siendo porque esta va a estar inhibiendo la extensión limbotónica posterior en el modelo de convulsión de electrochoque. En la farmacocinética, la biodisponibilidad no va a ser proporcional, porque al aumentar la medida de la dosis, se va a estar disminuyendo a su vez la biodisponibilidad. Entonces, la gabapentina no se va a estar metabolizando apreciablemente y se elimina por una excreción renal. En la farmacodinamia, tenemos de que los estudios de in vitro de esta gabapentina marcada radiactivamente han marcado o han demostrado un nuevo sitio de fijación de la gabapentina, pero esta todavía no ha sido aclarada. En cuanto a las indicaciones, va a ser para pacientes con convulsiones, para neuralgia postherpética y también para la prevención de la cefalea migrañosa. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos de que está contraindicada en pacientes que hayan demostrado una hipersensibilidad al fármaco o a cualquiera de los ingredientes que van a estar dentro del fármaco en su formulación. Y en cuanto a los efectos adversos, los más frecuentes en adultos son los mareos, también la somnolencia y el edema periférico. La dosis inicial es de 300 a 400 miligramos al día. Paciente masculino de 8 años con historia de bajo rendimiento escolar. Los padres refieren notarlo ensimismado y tras el examen físico se sospecha de convulsiones tipo crisis de ausencia. La crisis de ausencia es la pérdida abrupta de la conciencia con la mirada fija en el inicio y el fin de las actividades continuas. Típicamente dura menos de 30 segundos. ¿Cuáles serían los fármacos de primer escoge para este paciente? El valproato, su dosis inicial generalmente es de 15 mg por kilogramo y se va aumentando en intervalos semanales de 5 a 10 mg por kilogramo hasta alcanzar un máximo de 60 mg por kilogramo. El mecanismo de acción del valproato es la inhibición del disparo repetitivo sostenido y es inducido por la despolarización de las neuronas corticales o de la médula espinal. La acción parece estar mediada por recuperación prolongada de los canales de sodio activados por voltaje tras la inactivación. En las neuronas aisladas de ganglio nodoso, el valproato también produce pequeñas reducciones de las corrientes de calcio de tipo T a concentraciones que son clínicamente más relevantes que las que limitan el disparo repetitivo sostenido. El efecto sobre las corrientes de tipo T es similar a la etosuximida. En sistemas modelos puede aumentar el contenido cerebral de GABA, estimulando la síntesis de GABA e inhibiendo su degradación. En cuanto a los efectos adversos, los más frecuentes son síntomas gastrointestinales que incluyen anorexia, náuseas y vómitos. También en CNC incluyen sedación, ataxia, temblor y ocurren con poca frecuencia, generalmente responden cuando hay una menor dosis. Se observan ocasionalmente sarpullido, alopecia y estimulación del apetito, y en el tratamiento crónico los pacientes experimentan aumento de peso. La elevación de las transaminasas hepáticas se logró detectar hasta en el 40% de los pacientes y a menudo se produce de forma sintomática durante los primeros meses de la terapia. Y también se reconoce la hepatitis fulminante, que es rara, pero cuando ocurre es fatal. Etosuximida, la dosis inicial generalmente es de 500 mg por kilogramos y se va a repartir en dos dosis de 250 mg por kilogramos y se va aumentando 250 mg por kilogramos en un periodo de 4 a 7 días hasta alcanzar un máximo de 1500 gramos por kilogramo. El mecanismo de acción de la etosuximida es la reducción de las corrientes de calcio de tipo T de bajo umbral en las neuronas talámicas. El tálamo desempeña un papel importante en la generación de ritmos y picos de ondas de Hertz. Estos son típicos de las crisis de ausencia. Las neuronas en el tálamo exhiben corrientes de tipo T de gran amplitud que subyacen a ráfagas de potencialización y probablemente desempeñan un papel importante en la actividad oscilatoria talámica, como la actividad de picos y ondas de Hertz. La etosuximida reduce esta corriente sin modificar la dependencia del voltaje de la inactivación del estado estacionario, y sabemos que no inhibe la activación repetitiva sostenida ni mejora las respuestas del GABA a concentraciones clínicamente relevantes. En cuanto a los efectos adversos, los más comunes son síntomas gastrointestinales que incluyen náuseas, vómitos y anorexia, y los efectos sobre el sistema nervioso central, somnolencia, letargo, euforia, mareos y dolor de cabeza, también hipo.
En pacientes con trastornos psiquiátricos anteriores se manifiesta inquietud, agitación, ansiedad, agresividad, incapacidad para controlarse, y en algunos pacientes también se ve urticaria, el síndrome de Stevens-Johnson, lupus eritematoso sistemático, eosinofilia, leucopenia y la trombocitopenia, pancitopenia y anemia plástica. La leucopenia puede ser transitoria y también en algunos se ve depresión de la médula ósea, que es mortal. Caso clínico 2. Paciente femenina de 30 años de edad presenta convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Con esos datos responde a lo siguiente. ¿Cuáles son los fármacos de primer escoge de este paciente? Mencione dosis, mecanismos de acción y efectos adversos de dichos fármacos. Según la literatura de Harrison, los fármacos de primer escoge para este tipo de convulsiones son la lamotrigina y el valproato. Vamos a hablar solamente de la lamotrigina, ya que el valproato anteriormente una compañera les habló sobre él. Y también voy a agregar un fármaco alternativo que también se puede utilizar para este tipo de convulsiones, que es la carbamazepina. La lamotrigina es un derivado de la feniltriazina desarrollado como un agente antifolático. Su mecanismo de acción es suprimir la extensión tónica del extremo posterior en el modelo de electrochoque máximo y las convulsiones focales y secundariamente generalizadas en el modelo de inflamación, pero no inhibe las convulsiones clónicas inducidas por el pentilenetrazol. Su dosis para los pacientes que consumen valproato, además de un anticonvulsivo inductor de enzimas, la dosis inicial debe ser de 25 mg cada 2 días durante 2 semanas, seguido de un aumento de 25 mg diarios durante 2 semanas. Esta dosis puede incrementarse de 25 a 50 mg cada 2 semanas. Los efectos adversos que produce la lamotrigina son mareos, ataxia, visión borrosa o doble, y cuando se agrega lamotrigina a otro anticonvulsivante puede provocar sarpullido. También se ha informado sobre algunos casos como el síndrome de Stevens-Johnson y la coagulación intravascular diseminada. También hay una incidencia de erupción cutánea gravemente en pacientes pediátricos. En pacientes pediátricos es mucho más alta que en la edad adulta. Ahora hablaremos sobre la carbamazepina. La carbamazepina es un derivado de imidazolbene con grupo carbamil en la posición 5. Ese grupo va a ser esencial, que es este de acá, va a ser esencial para una potente actividad anticonvulsiva. El mecanismo de acción de la carbamazepina es limitar el disparo repetitivo de los potenciales de acción provocados por una despolarización sostenida de la médula espinal o de las neuronas corticales que se encuentran mantenidas in vitro. La dosis de este fármaco en adultos, dosis de 100 a 200 mg diarios, aumentando la dosis de 400 mg 2 o 3 veces al día, e incluso puede llegar a dosis de 1600 a 2000 mg y van a ser apropiadas. Los efectos adversos. Cuando ocurre una intoxicación aguda por carbamazepina, puede provocar un estupor o coma, hiperirritabilidad, convulsiones y depresión respiratoria. Durante una terapia a largo plazo, los efectos adversos más frecuentes incluyen la somnolencia, el vértigo, ataxia, diplopía y visión borrosa. También la carbamazepina presenta una complicación tardía en relación a la retención de agua, con una disminución en la osmolalidad y la concentración de sodio en el plasma. Eso se da más que todo en pacientes ancianos con enfermedades
cardíaca.